Nunca pensé que la verdad llegaría tan tarde. No porque no existieran señales, sino porque yo ya no las buscaba. A los 65 años, después de 40 años de matrimonio, una deja de hacer preguntas. Se acostumbra a las respuestas conocidas, a las rutinas repetidas, a los silencios que ya no incomodan porque forman parte del paisaje. Yo creía conocer a mi marido como se conoce un mueble antiguo, por costumbre, por memoria, por historia compartida. Nunca imaginé que todavía podía sorprenderme. Y mucho menos de esta manera. Durante décadas pensé que nuestro matrimonio era normal. No perfecto, pero estable. Tuvimos discusiones, como todos, épocas difíciles, como todas las parejas, momentos de distancia, de cansancio, de monotonía. Nada extraordinario, nada que me hiciera dudar seriamente. Él cumplía, yo cumplía. Seguíamos adelante. Eso era el matrimonio para mí, seguir adelante. Nunca fui una mujer ingenua. Trabajé, crié hijos, enfrenté problemas reales. Pero con los años aprendí algo peligroso. Aprendí a no mirar demasiado de cerca. Aprendí que algunas preguntas podían desestabilizar un equilibrio frágil, y que a nuestra edad, ese equilibrio parecía más importante que la verdad. Así que dejé de preguntar, dejé de observar, dejé de escuchar ciertos silencios. Durante mucho tiempo creí que eso era madurez. A los 65 años, uno ya no espera grandes revelaciones. No espera descubrir algo nuevo sobre la persona con la que durmió durante 40 años. No espera que el pasado se reescriba. No espera que el amor se caiga de golpe. Uno espera tranquilidad, continuidad, un final previsible. Yo también esperaba eso. El día que todo cambió, no empezó con un grito, ni con una escena dramática. Empezó con algo pequeño, casi ridículo, un detalle fuera de lugar, algo que no encajaba. Y lo más inquietante no fue el detalle en sí, sino la sensación inmediata de reconocimiento, como si una parte de mí hubiera estado esperando ese momento desde hacía años. No fue la primera vez que sentí esa incomodidad, pero sí fue la primera vez que no la ignoré. En ese instante entendí algo doloroso. No es que no hubiera visto antes, es que había elegido no ver. Y esa elección había durado décadas. Durante 40 años, construí una imagen de mi marido basada en lo que necesitaba creer, no en lo que realmente era. Necesitaba creer que era un hombre leal, predecible, honesto a su manera. Necesitaba creer que, aunque no fuera expresivo, aunque no fuera cariñoso, al menos era fiel a la historia que habíamos construido juntos. Esa creencia me sostuvo durante mucho tiempo. Me permitió justificar ausencias emocionales, silencios prolongados, miradas evasivas. Siempre había una explicación razonable. Siempre había una excusa conveniente. Y cuando no la había, yo la inventaba. Eso es algo que pocas personas dicen en voz alta. A veces no nos engañan, nos engañamos solas. No por debilidad, sino por supervivencia. Porque cuando has invertido 40 años de tu vida en una relación, cuestionarla implica cuestionarte a ti misma. Implica aceptar que quizás elegiste mal, que quizás ignoraste cosas importantes, que quizás construiste tu vida sobre una verdad incompleta. Y eso es demasiado para muchas personas, especialmente cuando ya no se sienten jóvenes, cuando el tiempo empieza a pesar. Yo no quería enfrentar esa posibilidad, así que no lo hice, hasta que ya no pude evitarlo. Cuando finalmente vi la verdad, no fue solo la traición lo que me golpeó. Fue la conciencia de todo lo que había pasado por alto. Cada recuerdo empezó a reorganizarse. Conversaciones antiguas adquirieron otro sentido.
Gestos que antes consideré insignificantes se volvieron evidentes. Y esa revisión del pasado fue más dolorosa que el presente. No estaba descubriendo solo una infidelidad. Estaba descubriendo a un hombre que nunca conocí del todo. Eso es lo más devastador de una traición tardía. No rompe solo el presente, rompe la historia completa. Te obliga a preguntarte cuántos años de tu vida estuvieron sostenidos por una mentira, aunque fuera una mentira cómoda, silenciosa, disimulada. A los 65 años, una ya no tiene la energía de los 20 para reconstruirse fácilmente. El cuerpo no responde igual. Las oportunidades no se presentan de la misma manera. El mundo no espera, y aún así, la verdad no negocia con la edad. Llega cuando llega, y exige ser mirada. Yo me encontré de repente frente a una decisión que nunca pensé tener que tomar. Seguir fingiendo hasta el final, o aceptar que el hombre, con el que compartí 40 años, no era quien yo creía. Y aceptar eso significaba aceptar también que mi matrimonio, tal como lo entendía, había terminado mucho antes de que yo lo supiera. Lo más duro no fue el engaño físico. Fue la frialdad con la que entendí que él había vivido una vida paralela mientras yo cuidaba la nuestra. Mientras yo sostenía rutinas, vínculos, celebraciones, silencios. Mientras yo envejecía, creyendo que compartíamos el mismo camino, ese descubrimiento no llegó con lágrimas inmediatas. Llegó con una quietud extraña, con una claridad que asusta, como si algo dentro de mí hubiera estado esperando ese momento para finalmente decir, ahora sí, ya no puedes seguir negándolo. Ese fue el verdadero comienzo de esta historia. No el engaño. El momento en que dejé de proteger una mentira que ya no me protegía a mí. Después de ese primer impacto, vino algo todavía más difícil: la convivencia con la verdad. Porque descubrir una traición no es un momento aislado, es un proceso que se filtra en cada rincón de la vida diaria. Nada vuelve a ser neutro. Cada gesto se revisa, cada palabra se analiza, cada silencio se vuelve sospechoso. Yo seguía viviendo en la misma casa, durmiendo en la misma cama, compartiendo las mismas rutinas con un hombre que, de pronto, se había vuelto extraño. Al principio no dije nada, no porque no doliera, sino porque necesitaba entender. A mi edad, las reacciones impulsivas ya no me parecían una opción. Había demasiadas capas, años compartidos, hijos, economía, costumbres, una vida entera construida alrededor de una idea de nosotros. Romper todo de golpe no era tan simple como muchos creen. Durante días, observé en silencio. Lo miré moverse por la casa, hablar de cosas cotidianas, quejarse del cansancio, hacer planes para el futuro como si nada hubiera pasado. Y esa normalidad fue lo que más me perturbó. Porque para mí, todo había cambiado. Para él, aparentemente, no. Empecé a darme cuenta de algo incómodo. Su tranquilidad no era nueva. Siempre había sido así. Yo era la que se adaptaba, la que ajustaba emociones, la que bajaba expectativas para que la convivencia funcionara. Solo que ahora, esa dinámica quedaba al descubierto con una crudeza imposible de ignorar. No fue fácil aceptar que gran parte de nuestro matrimonio se había sostenido sobre mi capacidad de aguantar. Aguantar silencios, ausencias emocionales, desinterés disfrazado de rutina. Durante años me convencí de que eso era normal en matrimonios largos, especialmente cuando se envejece juntos. Es lo que hay, me repetía. A esta edad no se puede pedir más. Esa frase, no se puede pedir más,
empezó a resonar en mi cabeza con una fuerza insoportable. ¿De verdad no se podía pedir más? ¿O yo había dejado de pedir por miedo a la respuesta? Cuando finalmente lo confronté, no hubo escena dramática. No hubo gritos, ni lágrimas descontroladas. Hubo una conversación tensa, contenida, casi fría. Él negó al principio. Después, minimizó. Luego, intentó justificar. Dijo que no significaba nada, que era algo sin importancia, que no cambiaba lo que teníamos. Escucharlo decir eso fue revelador. Para él, lo que teníamos era una estructura funcional. Para mí, era una historia de vida. En ese momento entendí que no estábamos hablando el mismo idioma. Yo hablaba desde el dolor acumulado, desde la sensación de haber sido engañada durante años. Él hablaba desde la comodidad de quien nunca cuestionó realmente el vínculo. No había un punto de encuentro posible. Lo que más me dolió no fue lo que hizo, sino la forma en que lo dijo. Sin culpa profunda, sin verdadero remordimiento, como si la traición fuera un detalle menor. Algo que debía superarse rápidamente para volver a la normalidad. Y ahí me di cuenta de algo esencial. Mi dolor no tenía lugar en su narrativa. Esa noche no dormí, no por la discusión, sino por las preguntas que empezaron a aparecer con una claridad brutal. ¿Cuántas veces más había priorizado su tranquilidad por encima de mi bienestar? ¿Cuántas veces había aceptado menos de lo que necesitaba solo para mantener la estabilidad? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí realmente elegida? A los 65 años, hacerse esas preguntas no es cómodo. Porque ya no se trata de empezar de nuevo con ligereza. Se trata de revisar toda una vida y aceptar que muchas decisiones se tomaron desde el miedo a estar sola, desde la costumbre, desde la idea de que el tiempo ya no estaba de mi lado. Durante días, caminé como si estuviera fuera de mi propio cuerpo. Hacía lo necesario, pero todo me parecía distante. Incluso mi propio reflejo en el espejo me resultaba ajeno. Veía a una mujer mayor, cansada, con arrugas que contaban historias que ahora parecían tambalearse. Me pregunté si todavía tenía derecho a desear algo distinto, si no era demasiado tarde para elegir otra cosa. La traición, en la madurez, tiene una crueldad particular. No solo rompe la confianza, también pone en duda la narrativa completa de tu vida. Te obliga a replantearte quién fuiste, por qué aguantaste tanto, qué dejaste pasar. Y eso pesa más que cualquier discusión. Hubo momentos en los que pensé en quedarme como estaba, en fingir que nada había pasado, en aceptar una versión edulcorada de la verdad para no desarmar todo. Muchas personas lo hacen, especialmente a esta edad, porque irse no siempre es una opción sencilla, porque el miedo a la soledad puede ser más fuerte que el deseo de dignidad. Pero algo dentro de mí ya no podía volver atrás. No después de haber visto con tanta claridad, no después de haber entendido que no se trataba de un error aislado, sino de una forma de vivir el matrimonio donde yo siempre ocupé un segundo plano. Empecé a entender que lo que estaba en juego no era solo la relación, sino la manera en que me veía a mí misma. Seguir ahí, como si nada, significaba aceptar que mi dolor no importaba, que mis años, mis cuidados, mi lealtad, eran secundarios frente a su comodidad. Esa conciencia fue el verdadero quiebre, no la infidelidad en sí. El quiebre fue darme cuenta de que, si me quedaba sin cuestionar nada, iba a traicionarme yo. Y esa traición, a los 65 años, sería imperdonable. Después de aceptar que ya no podía fingir, llegó una etapa todavía más pesada, la de pensar en las consecuencias reales. Porque descubrir una infidelidad a los 65 años
no es solo un golpe emocional. Es un problema práctico, cotidiano, casi logístico. La vida no se detiene para que uno procese el dolor. Hay cuentas que pagar, rutinas que sostener, decisiones que no se pueden postergar indefinidamente. Empecé a pensar en todo lo que dependía de ese matrimonio. La casa, los ahorros, los hábitos, incluso las amistades compartidas. Durante décadas, nuestra vida había estado entrelazada de una manera que ahora me parecía asfixiante. Me di cuenta de que no solo había compartido el amor y el tiempo, también había compartido mi independencia sin darme cuenta. Durante años, dejé que él se ocupara de ciertas cosas porque siempre lo había hecho así. No porque yo no pudiera, sino porque parecía más sencillo. Y ahora entendía el precio de esa comodidad. Dependía más de lo que me gustaba admitir, y reconocerlo me llenó de una mezcla de miedo y rabia. Miedo, porque a esta edad la palabra empezar de nuevo pesa. Rabia, porque entendí que muchas de esas dependencias no eran inevitables, sino aprendidas. Empecé a revisar mentalmente cada etapa de nuestro matrimonio. Los primeros años, cuando todo parecía más equilibrado. La crianza de los hijos, cuando mi atención se volcó casi por completo hacia afuera. Los años intermedios, cuando el cansancio se volvió costumbre y la relación empezó a funcionar por inercia. Nada de eso había ocurrido de un día para otro. Fue un deslizamiento lento, silencioso, casi imperceptible. La infidelidad no había surgido de la nada. Fue el síntoma más visible de una distancia que llevaba años creciendo. Y aunque eso no justificaba lo que él hizo, sí, me obligaba a mirar la relación con más honestidad. No desde la culpa, sino desde la realidad. Durante mucho tiempo pensé que el amor, por sí solo, debía sostenerlo todo, que mientras hubiera historia compartida, todo lo demás era secundario. Ahora veía lo peligroso de esa creencia, porque el amor sin respeto, sin cuidado mutuo, sin presencia real, se convierte en una carga que solo uno termina llevando. Empecé a hablar con muy pocas personas. No quería opiniones rápidas, ni consejos simplistas. A esta edad, frases como déjalo o perdónalo suenan vacías. No contemplan el peso de los años, el cansancio acumulado, el miedo a la soledad, ni la complejidad de una vida construida durante 4 décadas. Hablar me ayudó a poner en palabras algo que hasta entonces solo sentía. No estaba lidiando solo con una traición. Estaba lidiando con la sensación de haber vivido una versión incompleta de mi propia vida, como si hubiera aceptado menos de lo que merecía durante demasiado tiempo. Eso fue lo que más me dolió reconocer. No fue fácil mirarme con esa honestidad. Durante días me pregunté si había sido cobarde, si había preferido la estabilidad a la verdad. Pero esa mirada dura tampoco ayudaba, porque juzgarme ahora no cambiaba el pasado. Lo único que podía hacer era decidir qué hacer con lo que sabía. Y esa decisión no era evidente. Irme implicaba enfrentar una soledad real, no idealizada. Implicaba reorganizar mi vida desde cero en una etapa en la que el cuerpo ya no responde igual y las oportunidades no abundan. Quedarme implicaba aceptar una relación rota, con una confianza que difícilmente podría reconstruirse. Ninguna opción era sencilla. Ninguna era completamente justa. Empecé a entender que no existía una decisión perfecta. Solo existían decisiones honestas. Y la honestidad, en ese momento, me pedía dejar de fingir que nada había cambiado. Durante noches enteras me quedé despierta, pensando en la mujer que era ahora y en la que había sido. Pensé en todo lo que había tolerado, porque así son los matrimonios largos.
Pensé en cuántas veces había minimizado mi propio malestar para no generar conflicto. Y pensé, sobre todo, en cuánto tiempo más estaba dispuesta a vivir de esa manera. A los 65 años, el tiempo se siente distinto. Ya no se piensa en décadas infinitas, sino en años concretos. Y esa conciencia vuelve todo más urgente. No quería pasar los años que me quedaban apagada, resentida, vigilando a un hombre en el que ya no confiaba. Pero tampoco quería tomar una decisión desde la rabia o el orgullo. Lo que necesitaba, entendí, era recuperar algo que había perdido mucho antes de la traición, el respeto por mí misma, porque sin eso, cualquier decisión iba a ser una renuncia más. Ese fue el punto de inflexión real. No cuando supe lo que había hecho, sino cuando comprendí que seguir ignorándome sería la peor infidelidad de todas. Y esa, a diferencia de la suya, sí estaba completamente en mis manos. A partir de ahí, empecé a pensar menos en él y más en mí, en lo que podía sostener, en lo que ya no estaba dispuesta a aceptar, en el tipo de vida que quería, incluso si era una vida más simple, más silenciosa, más solitaria, porque la paz, a esta edad, se vuelve un valor inmenso. Y yo ya había vivido demasiados años sacrificándola. Con el paso de los días, algo empezó a cambiar dentro de mí. No fue una decisión inmediata, ni un plan claro. Fue más bien una acumulación de pequeñas certezas que ya no podía ignorar. Empecé a notar cómo mi cuerpo reaccionaba a la situación, incluso antes de que mi mente pudiera procesarla del todo. Dormía mal, me despertaba cansada, sentía una presión constante en el pecho. No era solo tristeza, era la tensión de vivir en un lugar que ya no se sentía seguro. La casa, que durante años había sido mi refugio, empezó a resultarme extraña. Cada habitación estaba llena de recuerdos que ahora se veían distintos. Fotos familiares, celebraciones, viajes, aniversarios. Todo seguía ahí, pero el significado había cambiado. Ya no eran solo recuerdos felices, eran pruebas de una historia que yo había entendido de una forma, y que ahora se me presentaba con otra cara. Me di cuenta de que estaba en duelo, no solo por la traición, sino por el matrimonio que creí tener, por la versión de mi vida que ya no existía. Y ese duelo era silencioso, porque no todo el mundo entiende que se puede llorar algo que aún está físicamente presente. Él seguía ahí, moviéndose por la casa, hablando de lo cotidiano, pero la relación que yo conocía había muerto. Durante mucho tiempo me pregunté si exageraba, si no estaría dramatizando algo que, según muchos, pasa en todos los matrimonios largos. Esa frase volvió a aparecer varias veces, dicha por otras personas, incluso por mí misma. Pero cada vez que intentaba convencerme de eso, algo dentro de mí se resistía. No era solo el engaño. Era la sensación de haber sido invisible durante demasiado tiempo. Empecé a recordar momentos concretos del pasado con una claridad que antes no tenía. Conversaciones en las que intenté expresar incomodidad y fui desviada. Situaciones en las que pedí más cercanía y recibí indiferencia. No eran grandes conflictos, pero se repetían. Y yo siempre terminaba adaptándome, ajustando mis expectativas, convenciéndome de que pedir menos era una forma de madurez. Ahora entendía que no era madurez. Era resignación. Ese descubrimiento fue duro, porque implicaba aceptar que yo también había participado en esa dinámica. No como culpable, sino como alguien que aprendió a conformarse para sobrevivir emocionalmente. Y aceptar eso removió una culpa profunda, la de no haberme protegido mejor. Durante esos días, me encontré hablando mucho conmigo misma. Caminaba sola, pensaba, repasaba escenas,
Imaginaba conversaciones que nunca tuvimos. Me preguntaba, ¿en qué momento dejé de sentirme una compañera y empecé a sentirme una presencia funcional? Cuando dejé de esperar ser elegida y me conformé con ser necesaria. La respuesta no era clara, pero la sensación sí. Había sido un proceso gradual, casi invisible, alimentado por el miedo a perder lo que tenía. A los 65 años, ese miedo pesa más, porque el mundo insiste en recordarte que el tiempo es limitado, que empezar de nuevo es complicado, que la estabilidad es un privilegio. Y yo había creído ese discurso durante años, pero ahora me preguntaba, ¿estabilidad para quién? Empecé a observar a mi marido con otra mirada, no desde el amor automático, ni desde la rabia inmediata, desde la distancia. Vi a un hombre cómodo, acostumbrado a que las cosas funcionaran sin cuestionamientos. Vi a alguien que no parecía realmente preocupado por mi dolor, sino por las consecuencias prácticas de lo que había salido a la luz. Y esa diferencia fue reveladora. No hubo gestos claros de reparación. No hubo un esfuerzo real por entender lo que yo sentía. Había disculpas superficiales, intentos de pasar página rápido, frases como «no removamos el pasado», y cada una de esas frases me alejaba un poco más, porque yo no estaba removiendo el pasado por capricho. Estaba intentando entender mi presente. Comprendí que, para él, el problema era el conflicto. Para mí, el problema era la verdad. Esa diferencia marcó un antes y un después. Me di cuenta de que no podía seguir sosteniendo una relación donde mi necesidad de claridad era vista como una molestia, donde mi dolor debía gestionarse en silencio para no incomodar. Esa lógica era la misma de siempre, solo que ahora ya no podía aceptarla. Empecé a imaginar mi vida sin él, no como un acto dramático, sino como un ejercicio mental. Me pregunté cómo serían mis días, mis rutinas, mis silencios. La idea me daba miedo, pero también una extraña sensación de alivio, porque por primera vez, en mucho tiempo, esa imagen no incluía tensión constante ni desconfianza. No tomé ninguna decisión inmediata. No anuncié nada. No hice maletas. Pero algo se había movido definitivamente dentro de mí. Ya no estaba dispuesta a sacrificar mi tranquilidad para sostener una apariencia de normalidad. Ya no quería vivir vigilando, dudando, justificando. Entendí que, a esta edad, la paz no es un lujo, es una necesidad. Y también entendí algo más. Quedarme solo por miedo a la soledad era una forma de abandono propio. Y ese abandono, después de todo lo que había vivido, ya no me lo podía permitir. Ese pensamiento no me dio respuestas inmediatas, pero sí me dio dirección. Y a veces, eso es suficiente para empezar a cambiar una vida. A partir de ese momento, empecé a prestar atención a cosas que antes pasaban desapercibidas, porque yo las normalizaba. La forma en que él evitaba ciertas conversaciones, cómo cambiaba de tema cuando yo intentaba profundizar. Su impaciencia, cuando el asunto volvía a salir. Todo eso ya estaba ahí antes, pero ahora lo veía con una claridad que me incomodaba y al mismo tiempo me liberaba. Era como si hubiera quitado una capa de niebla que llevaba años cubriendo mi mirada. Empecé a entender que el problema no era solo la infidelidad, sino la manera en que él se relacionaba con el conflicto. No había un deseo real de comprender, sino una urgencia por cerrar el tema y volver a la comodidad conocida. Para él, el tiempo debía curarlo todo sin que nada cambiara. Para mí,
El tiempo solo estaba mostrando lo que ya no podía sostenerse. Esa diferencia de ritmos fue agotadora. Yo necesitaba hablar, revisar, entender. Él necesitaba olvidar, pasar página, seguir como si nada. Vivíamos en la misma casa, pero en procesos completamente distintos. Y esa distancia se sentía más grande que cualquier separación física. Durante esos días, me di cuenta de algo que me dolió admitir. Gran parte de mi vida había estado organizada para no incomodarlo. Ajusté horarios, silencios, emociones. Me acostumbré a medir mis palabras para evitar discusiones largas. Siempre pensé que eso era una forma de cuidado mutuo. Ahora veía que había sido, sobre todo, una forma de autoprotección malentendida, porque proteger una relación no debería implicar borrarse a una misma. Empecé a recordar situaciones pasadas en las que había sentido algo parecido a lo que sentía ahora, pero lo había ignorado. Momentos de intuición, de incomodidad difusa, de tristeza, sin explicación clara. En su momento los atribuí al cansancio, a la edad, a la rutina. Nunca consideré que fueran señales. Hoy entendía que mi cuerpo y mi mente llevaban años intentando decirme algo que yo no quería escuchar. No fue fácil aceptar que había ignorado esas señales durante tanto tiempo. Parte de mí se sentía culpable. Otra parte se sentía ingenua, pero también apareció una sensación nueva, la de estar, por primera vez, del lado de la verdad, aunque esa verdad fuera incómoda. Comencé a hacer algo que nunca había hecho seriamente: pensar en mis propios límites, no en abstracto, sino en la práctica. ¿Qué estaba dispuesta a tolerar y qué no? ¿Qué necesitaba para seguir en una relación y qué ya no era negociable? Esas preguntas me parecían extrañas, casi impropias de una mujer de mi edad. Como si ese tipo de reflexión estuviera reservada para gente joven, pero ahí estaba yo, haciéndomelas por primera vez con total honestidad, y las respuestas no fueron las que esperaba. Me di cuenta de que ya no podía aceptar una convivencia basada en la negación. No podía seguir compartiendo mi vida con alguien que veía mi dolor como un inconveniente. No podía fingir normalidad, mientras por dentro todo estaba roto. Esa certeza no llegó de golpe, llegó con cansancio, con una sensación profunda de hartazgo que no tenía que ver solo con la traición reciente, sino con años de silencios acumulados. Al mismo tiempo, apareció el miedo. El miedo a quedarme sola, a enfrentar una vejez distinta a la que había imaginado. El miedo a la incertidumbre económica, a la opinión de los demás, a las preguntas incómodas. Ese miedo era real y no podía ignorarlo. Pero por primera vez, tampoco podía dejar que fuera el único factor decisivo. Empecé a entender que elegir desde el miedo me había llevado exactamente a ese punto de mi vida. Y repetir ese patrón no iba a cambiar nada. Mis días se volvieron más introspectivos. Caminaba, pensaba, escribía notas que nunca mostré a nadie. Intentaba ordenar pensamientos que parecían contradecirse todo el tiempo. Por un lado, el deseo de preservar lo conocido. Por otro, la necesidad urgente de no seguir traicionándome. No hubo una revelación mágica. No hubo una frase que lo aclarara todo. Hubo, en cambio, una sensación persistente de que ya no podía volver a ser la misma. Algo se había roto, definitivamente. No solo la confianza en él, sino la ilusión de que podía seguir viviendo como antes. Empecé a observar a otras mujeres de mi edad con una curiosidad nueva. Amigas, conocidas, vecinas. Me preguntaba cuántas de ellas estaban sosteniendo relaciones por costumbre, por miedo, por la idea de que,
ya es tarde para cambiar. Me di cuenta de que ese pensamiento estaba mucho más extendido de lo que creía. Y también entendí lo peligroso que era. Porque nunca es solo demasiado tarde. A veces es simplemente más difícil. Y difícil no es lo mismo que imposible. Con el paso de los días, mi rabia se transformó en una tristeza más serena. Ya no necesitaba gritar ni confrontar todo el tiempo. Empecé a aceptar que no iba a obtener de él la reacción que yo esperaba, que no iba a haber una reparación profunda, ni un arrepentimiento claro. Y aceptar eso fue, paradójicamente, liberador, porque dejó de ser una lucha por cambiarlo a él, y pasó a ser una decisión sobre mí. Todavía no sabía exactamente qué iba a hacer. No tenía un plan cerrado. Pero sí sabía algo con certeza. No estaba dispuesta a seguir viviendo en una relación donde la verdad debía esconderse para que la convivencia fuera posible. A los 65 años, esa renuncia ya no tenía sentido. Había pasado demasiados años adaptándome. Y aunque el cambio daba miedo, la idea de quedarme igual me daba aún más. Ese fue el punto en el que dejé de pensar en términos de salvar el matrimonio y empecé a pensar en salvarme a mí. Y esa diferencia, aunque sutil, cambió por completo la manera en que empecé a mirar el futuro. A medida que fui aceptando que ya no podía volver a la vida de antes, empecé a sentir una mezcla extraña de tristeza y lucidez. No era solo dolor. Era una especie de despertar tardío, como si durante muchos años hubiera vivido en automático y, de pronto, todo se hubiera detenido obligándome a mirar con atención. Esa pausa fue incómoda, pero también necesaria. Empecé a notar cuánto de mi identidad estaba ligada a ese matrimonio. No solo en lo emocional, también en lo cotidiano. Las decisiones pequeñas, los hábitos, incluso la manera en que hablaba de mí misma, incluían siempre un nosotros. Me di cuenta de que hacía tiempo que no usaba el yo con naturalidad. Y recuperar esa palabra me costaba más de lo que imaginaba. Durante semanas, me pregunté quién era yo fuera de esa relación. No como ejercicio filosófico, sino de manera práctica. ¿Qué quería? ¿Qué me hacía bien? ¿Cómo me imaginaba los años que venían? Las respuestas no llegaban fácilmente. Porque cuando una ha vivido tanto tiempo adaptándose, el deseo propio se vuelve borroso. Empecé a recordar a la mujer que fui antes de casarme, no con nostalgia idealizada, sino con curiosidad. Pensé en mis intereses, en mis opiniones, en mis expectativas. Muchas de esas cosas no desaparecieron. Simplemente quedaron enterradas bajo años de responsabilidades, concesiones y silencios. Y reconocer eso fue doloroso, porque implicaba aceptar que me había ido apagando poco a poco. También empecé a ver con más claridad el desequilibrio que había existido en nuestra relación durante mucho tiempo. Yo había sido la que sostenía el clima emocional, la que anticipaba conflictos, la que suavizaba tensiones. Él, en cambio, se había acostumbrado a una comodidad que ahora entendía como normal. Y ese desequilibrio no apareció con la infidelidad. Ya estaba ahí desde mucho antes. A los 65 años, esa constatación pesa. Porque no se trata solo de cambiar de pareja o de vida. Se trata de asumir que gran parte de la historia se vivió desde una posición desigual. Y aceptar eso genera una tristeza profunda, pero también una claridad que ya no se puede ignorar. Hubo días en los que me sentí ridícula por estar replanteándome todo a esta edad, como si hubiera un límite invisible que marcara cuándo es apropiado cuestionar una vida. Escuchaba voces externas, reales o imaginadas, que decían: ya es tarde, ¿para qué remover? Mejor conformarse. Esas voces
fueron las mismas que me acompañaron durante años, y que ahora intentaba callar. Porque si algo había aprendido en todo este proceso, era que el tiempo no garantiza paz, solo la verdad lo hace, y yo ya no estaba dispuesta a seguir comprando tranquilidad a costa de mi dignidad. Empecé a poner palabras a lo que sentía, aunque no siempre supiera cómo hacerlo bien. A veces hablaba con torpeza, otras con demasiada crudeza, pero ya no me callaba automáticamente. Y ese simple gesto, aunque pequeño, cambió la dinámica. No porque él reaccionara de una manera transformadora, sino porque yo dejé de esconderme. Eso tuvo consecuencias. Hubo más silencios, más distancia, incluso cierta incomodidad constante, pero también hubo una sensación nueva, coherencia interna. Por primera vez, en mucho tiempo, lo que sentía y lo que hacía empezaban a alinearse, aunque eso implicara atravesar momentos difíciles. Me di cuenta de que durante años había confundido estabilidad con resignación. Pensé que mantener todo en pie era un logro en sí mismo, sin preguntarme el costo. Ahora veía que esa estabilidad había sido frágil y unilateral. Funcionaba porque yo cedía, porque yo sostenía, porque yo callaba. Y esa no era una base justa para ningún vínculo. A esta edad, uno ya no busca intensidad ni grandes promesas. Busca calma, respeto, coherencia. Y entender que eso no estaba presente fue devastador, pero también liberador. Porque me permitió dejar de justificar lo injustificable. Empecé a pensar en el futuro con menos miedo y más realismo. No como una fantasía ideal, sino como una posibilidad concreta de vivir con menos tensión. Sabía que no sería fácil. Sabía que habría soledad, ajustes, pérdidas, pero también sabía que quedarme como estaba implicaba una pérdida aún mayor, la de mí misma. No tomé decisiones apresuradas. No necesitaba hacerlo. El simple hecho de no negar más la realidad ya era un cambio enorme. Empecé a darme permiso para imaginar una vida distinta, aunque no supiera exactamente cómo sería. Y esa imaginación, aunque tímida, me devolvió algo que había perdido, la sensación de posibilidad. Entendí que no estaba rompiendo una vida, estaba reconociendo que esa vida ya estaba rota en aspectos esenciales. Y reconocerlo no me hacía débil ni ingrata, me hacía honesta. A los 65 años, la honestidad se vuelve urgente. Ya no hay tiempo ni energía para seguir viviendo en contradicción constante. Cada día cuenta de otra manera. Y yo quería que los días que me quedaran fueran coherentes con lo que sentía, no con lo que otros esperaban de mí. Ese fue el cambio más profundo. Dejar de preguntarme qué debía hacer y empezar a preguntarme qué podía sostener sin perderme. Y esa pregunta, aunque incómoda, empezó a guiarme con una claridad que no había tenido antes. Con el paso de las semanas, empecé a notar que algo en mí ya no estaba dispuesto a volver a la antigua normalidad. No era una decisión tomada de manera racional, era más bien una resistencia interna. Cada vez que intentaba comportarme como antes, algo se tensaba por dentro. Como si mi cuerpo se negara a seguir sosteniendo una mentira que ya no podía justificar. Me di cuenta de que durante años había vivido con una idea muy clara de lo que significaba aguantar. Aguantar era sinónimo de fortaleza, de compromiso, de responsabilidad. Aguantar significaba no romper, no irse, no hacer ruido. Y durante mucho tiempo me sentí orgullosa de esa capacidad. Hoy la miraba con otros ojos. Aguantar también había significado postergarme, minimizarme, desaparecer poco a poco. Esa nueva mirada fue dura, porque implicaba aceptar que muchas de mis decisiones
no habían sido tan libres como yo creía. Estaban condicionadas por el miedo a quedarme sola, por la presión social, por la idea de que una mujer de mi generación debía mantener su matrimonio a cualquier precio. Y yo había pagado ese precio, sin calcular realmente el costo. Empecé a notar cómo reaccionaba él ante mi cambio, no con enojo explícito, sino con una mezcla de desconcierto e impaciencia. Ya no sabía cómo tratarme. Yo ya no respondía como antes. Ya no suavizaba todo. Ya no cedía automáticamente. Y esa falta de control parecía incomodarlo más que la propia infidelidad. Eso me hizo ver algo importante. Durante mucho tiempo, la relación había funcionado en gran medida porque yo sostenía el equilibrio emocional. Cuando dejé de hacerlo, todo quedó al descubierto. No había una base sólida que nos sostuviera a ambos por igual. Había una estructura frágil que dependía de mi capacidad de adaptación. A partir de ahí, empecé a observar con más atención mis propias reacciones. Me di cuenta de que ya no sentía el mismo apego automático. Había cariño, sí, historia, también, pero el miedo a perderlo había disminuido. Y ese cambio fue tan inesperado como revelador. Porque durante años creí que ese miedo era lo que me mantenía unida a la relación. Sin él, todo se veía distinto. No fue una liberación inmediata. Fue más bien un proceso de desidealización. Empecé a ver a mi marido como un hombre real, con límites claros, con incapacidades emocionales que yo había preferido ignorar. Y, al verlo así, sin el filtro de la costumbre ni del autoengaño, entendí que no podía seguir esperando de él algo que nunca había sabido dar. Eso dolió, pero también aclaró muchas cosas. Empecé a pensar en lo que realmente necesitaba en esta etapa de mi vida. No grandes gestos románticos ni promesas imposibles. Necesitaba respeto, tranquilidad, coherencia. Necesitaba sentirme segura emocionalmente, no vigilante, ni en permanente estado de alerta. Y aceptar que eso no estaba presente fue un punto de no retorno. Durante años confundí la lealtad con la permanencia. Pensé que ser leal era quedarse, incluso cuando el vínculo se vaciaba. Ahora entendía que la lealtad más importante era hacia mí misma, y esa lealtad me estaba pidiendo que dejara de justificar lo que ya no tenía justificación. A los 65 años, el cuerpo también habla. Empecé a notar cómo el estrés constante me afectaba físicamente. Dolores, cansancio, una sensación de agotamiento que no se iba con descanso. Vivir en un estado permanente de desconfianza y tensión había pasado factura, y esa factura ya no estaba dispuesta a seguir pagándola. Empecé a imaginar mi vida con más detalle, no solo de forma abstracta. Pensé en cómo sería despertarme sin esa carga constante, en cómo sería tomar decisiones sin tener que negociar todo internamente, en cómo sería vivir sin la necesidad de interpretar cada gesto, cada palabra, cada silencio. Esa imagen, aunque me daba miedo, también me daba una sensación profunda de alivio. Me di cuenta de que no estaba buscando venganza ni castigo. No quería hacerlo sufrir, quería dejar de sufrir yo. Y esa diferencia era clave, porque me permitió salir del lugar de víctima y empezar a pensarme como alguien con capacidad de elección, incluso en una etapa tardía de la vida. También entendí que no todo el mundo iba a comprender mi proceso, que habría juicios, opiniones, consejos no pedidos, que algunas personas pensarían que exageraba, que debería conformarme, que, ¿para qué remover el pasado? Pero ya no podía vivir según esas voces externas. Había pasado demasiados años haciéndolo. Empecé a aceptar que la soledad,
aunque temida. No era el peor escenario. El peor escenario era seguir acompañada, pero sintiéndome sola. Y esa diferencia cambió completamente mi manera de evaluar las opciones. No tomé una decisión definitiva en ese momento. No lo necesitaba. El simple hecho de no negar más lo que sentía ya era una forma de avance. Empecé a darme permiso para ir más despacio, para escucharme, para no responder inmediatamente a las expectativas ajenas. A los 65 años, la prisa ya no tiene el mismo sentido. Lo que importa es la claridad. Y esa claridad, aunque dolorosa, empezaba a sentarse dentro de mí de una manera firme. Sabía que el camino que se abría no sería fácil. Sabía que habría pérdidas reales, cambios profundos, momentos de duda, pero también sabía que ya no podía volver atrás, porque una vez que ves la verdad, no hay manera honesta de desverla. Y esa certeza, lejos de paralizarme, empezó a darme una fuerza tranquila. No la fuerza de la juventud ni del impulso, sino la fuerza de quien entiende que el tiempo que queda merece ser vivido con dignidad. Con el tiempo, empecé a aceptar algo que antes me resistía a pensar. No todas las historias largas terminan bien, y eso no significa que hayan sido un error desde el principio. Durante muchos años, quise creer que la duración era sinónimo de verdad, de compromiso, de valor. Pensaba que 40 años juntos demostraban algo incuestionable. Hoy entendía que el tiempo, por sí solo, no garantiza honestidad ni cuidado mutuo. Solo demuestra que dos personas permanecieron juntas, no como lo hicieron. Esa comprensión fue incómoda, porque me obligó a soltar la idea de que todo lo vivido debía justificarse a cualquier precio. Empecé a permitirme pensar que algunas cosas fueron buenas y otras no, sin necesidad de forzar una narrativa heroica. No tenía que convertir mi matrimonio en una historia ejemplar para que valiera la pena. Podía aceptarlo como fue, complejo, desigual, lleno de silencios que yo sostuve más de lo que debí. A medida que dejé de idealizar el pasado, también empecé a ver con más claridad el presente. La convivencia se volvió más tensa, pero también más honesta. Ya no había grandes discusiones, sino una distancia evidente. Conversaciones cortas, gestos medidos, una especie de convivencia paralela que dejaba claro que algo fundamental se había roto. Y aunque esa situación era incómoda, ya no me resultaba insoportable como antes, porque ahora sabía por qué me dolía. Empecé a darme cuenta de que ya no necesitaba convencerlo de nada. Durante años, había intentado explicar mis emociones, justificar mis necesidades, buscar validación. Ahora entendía que no todo el mundo está dispuesto, ni es capaz, de escuchar. Y aceptar eso me liberó de una lucha constante que me agotaba. Esa liberación no fue alegría inmediata. Fue más bien una calma extraña, silenciosa. Una sensación de haber soltado una cuerda que llevaba demasiado tiempo tirante. Ya no estaba esperando una reacción concreta, una disculpa profunda, un cambio real. Estaba empezando a aceptar que eso no iba a llegar. Y aunque esa aceptación dolía, también me devolvía energía. Empecé a ocuparme de cosas prácticas que había postergado durante años. Asuntos que siempre dejé en manos de él o que evitaba por comodidad. No porque quisiera demostrar nada, sino porque necesitaba sentirme capaz. Y cada pequeño paso que daba en esa dirección fortalecía algo dentro de mí. No era independencia total, pero era un comienzo. También empecé a pasar más tiempo sola, de manera consciente, no como castigo, ni como huida, sino como un ejercicio de escucha. Al principio ese silencio me incomodaba. Estaba acostumbrada a llenar los espacios con tareas, con preocupaciones ajenas, con ruido.
Ahora me encontraba frente a mí misma, sin distracciones. Y eso fue revelador. En esos momentos de soledad, aparecieron preguntas que había evitado durante décadas, no sobre el matrimonio, sino sobre mi propia vida. ¿Qué quería hacer con mi tiempo, con mi energía, con los años que me quedaban? No eran preguntas grandiosas ni ambiciosas. Eran simples, concretas. Y justamente por eso, poder formularlas me parecía un acto de valentía tardía. Empecé a entender que no estaba obligada a reconstruir una gran historia nueva. No necesitaba un nuevo amor, ni una vida completamente distinta, ni demostrar nada a nadie. Lo que necesitaba era coherencia, vivir de una manera que no me obligara a negarme constantemente. Y eso, aunque pareciera poco, era enorme para mí. Mi relación con él siguió transformándose, no porque habláramos más, sino porque hablábamos menos. Ya no había intentos de convencer, ni discusiones circulares. Había hechos, y esos hechos eran claros. Él seguía priorizando su comodidad y su deseo de que todo se estabilizara rápido. Yo seguía necesitando algo que ya no estaba dispuesto a ofrecer. Esa diferencia, sostenida en el tiempo, se volvió imposible de ignorar. A los 65 años, una aprende a valorar la claridad por encima de la esperanza vacía. Ya no se trata de ver qué pasa, sino de aceptar lo que está pasando. Y aceptar no es resignarse, es dejar de pelear contra la realidad. Esa distinción fue clave para mí. Empecé a hablar conmigo misma con más respeto. Dejé de reprocharme no haber visto antes, no haber actuado antes. Entendí que hice lo que pude con las herramientas que tenía en cada etapa. Castigarme ahora no me iba a devolver el tiempo, ni me iba a dar paz. Lo único que podía hacer era ser honesta de aquí en adelante. También entendí que no todo el mundo iba a acompañar este proceso. Algunas personas se alejaron, otras minimizaron, otras se incomodaron. Aprendí a no tomarlo como algo personal. Cada uno mira la vida desde sus propios miedos, y yo ya no podía cargar con los miedos ajenos, además de los míos. A medida que pasaban los días, empecé a sentir algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Un leve entusiasmo por lo desconocido. No un entusiasmo ingenuo, sino una curiosidad tranquila. La sensación de que, aunque el camino fuera incierto, al menos era mío. Y eso marcaba una diferencia enorme con respecto a la vida que llevaba antes. Todavía había dudas, claro. Todavía había tristeza. No todo se resuelve de manera ordenada. Pero ya no estaba paralizada. Había pasado de la negación a la conciencia, y de la conciencia a una forma lenta de aceptación activa. No sabía exactamente a dónde me llevaría ese proceso, pero sabía que no quería volver atrás, porque una vez que entendí quién era realmente el hombre con el que compartí 40 años, y quién había sido yo dentro de esa relación, ya no podía fingir ignorancia. Y vivir fingiendo, a esta edad, ya no tenía sentido. Ese fue el punto en el que dejé de pensar mi vida como algo que se estaba rompiendo, y empecé a verla como algo que se estaba reordenando. No de la manera que yo hubiera elegido años atrás, pero sí de la manera que ahora necesitaba. Y aunque ese reordenamiento implicaba pérdidas, también traía consigo algo que había perdido hacía mucho tiempo, la sensación de estar despierta. Con el paso de los meses, entendí que el verdadero cierre de esta historia no iba a llegar de la forma en que imaginé durante años. No hubo una conversación definitiva, ni una escena clara que marcara un antes y un después. Lo que hubo fue algo mucho más silencioso y, por eso mismo, más profundo. Dejé de esperar que él fuera alguien distinto. Ese fue el verdadero final del matrimonio que yo creí tener. Durante mucho tiempo pensé que cerrar una historia
significaba obtener respuestas, explicaciones, disculpas sinceras. Hoy sé que, en muchos casos, el cierre no depende de lo que el otro haga o diga, sino de lo que una decide dejar de esperar. Yo dejé de esperar comprensión. Dejé de esperar reparación. Dejé de esperar que el pasado pudiera reescribirse. Aceptar eso no fue resignación, fue claridad. A los 65 años, entendí que no tenía sentido seguir invirtiendo energía en una relación que ya no me devolvía tranquilidad ni dignidad. No porque odiara, ni porque quisiera castigar, simplemente porque había llegado a un punto en el que sostener esa historia significaba seguir perdiéndome a mí. No tomé decisiones impulsivas, no hice anuncios dramáticos, pero empecé a vivir de otra manera, más lenta, más consciente. Dejé de adaptarme automáticamente. Dejé de justificar lo injustificable. Dejé de minimizar lo que sentía para no incomodar. Y en ese proceso, algo inesperado ocurrió. Empecé a sentir alivio, no felicidad inmediata, no euforia. Alivio, el alivio de no tener que fingir, el alivio de no tener que explicar por qué algo me dolía, el alivio de aceptar que una historia larga también puede terminar sin convertirse en una tragedia pública. Mis días se volvieron más simples, menos cargados de tensión, más silenciosos, sí, pero también más honestos. Aprendí a convivir con la idea de que no todo final necesita aplausos ni validación externa. Algunos finales solo necesitan respeto. Mirando hacia atrás, no reniego de los 40 años que compartí con él. Fueron parte de mi vida, de mi aprendizaje, de mi historia. Pero tampoco los idealizo. Hoy puedo verlos con una mirada más completa. Hubo amor, hubo cuidado, hubo entrega, pero también hubo desigualdad, silencios y renuncias que yo normalicé durante demasiado tiempo. Y reconocer eso no me convierte en una mujer amargada. Me convierte en una mujer despierta. Si algo cambió profundamente en mí, es la manera en que entiendo la lealtad. Durante años, creí que ser leal era quedarse, aguantar, sostener. Hoy sé que la lealtad más importante es hacia una misma. Y esa lealtad no se mide en sacrificio, sino en coherencia. No sé exactamente cómo será el resto de mi vida. No tengo un plan cerrado ni certezas absolutas. Pero ya no necesito tenerlas. A esta edad, la paz vale más que cualquier promesa incierta. Y yo elegí la paz. También entendí algo que me hubiera gustado saber antes. Descubrir la verdad tarde no invalida la vida que viviste, pero te da la oportunidad de vivir lo que queda con más honestidad. Y eso, aunque llegue tarde, sigue siendo un regalo. Hoy no busco venganza, ni justicia poética. No quiero demostrar nada, solo quiero vivir sin traicionarme. Y esa decisión, aunque silenciosa, cambió todo. Si estás escuchando esta historia y algo dentro de ti se mueve, no es casualidad. Tal vez también has normalizado demasiado. Tal vez también has callado por miedo, por costumbre, por la idea de que ya es tarde. Pero mientras estés viva, nunca es demasiado tarde para mirarte con honestidad. A los 65 años, vi el verdadero rostro del hombre con el que compartí 40 años. Pero también vi algo más importante, el mío. Y esa mirada, aunque dolorosa, fue el comienzo de una vida más verdadera.